Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a Zona DRS, bienvenidos a Deporteos siempre con 3. Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de nuestro canal y hoy en Zona DRS tenemos que reinventarnos un poquito porque llevamos ya unas pocas semanas que no tenemos competición de Fórmula 1, que es de lo que nos dedicamos a hablar nosotros. Así que bueno, se nos está haciendo larga la espera, están pasando los días lentos, pero bueno, ya estamos entrando en semana de carrera y ya se nota, como habéis visto, nuevo cambio en el setup. Hemos descubierto cositas que teníamos por casa que no recordábamos que teníamos y bueno, se nota que ya hay ganas de Gran Premio de Bélgica y que lo vamos a coger con muchas ganas después de este parón y después de todos los rumores y de todo lo que ha habido. Así que bueno, os presento mi nuevo setup, mi nuevo Perifucto, mis nuevas cositas. Vamos a ir mejorándolo, por eso también ayer nos dedicamos un poco a buscar todo esto y hacerlo todo un poco más con más complementos. Así que bueno, vamos a empezar un poco y vamos a tirar un poco con el tema de hoy, que bueno, va a ser el tema principal, especial IndyCar. Ha habido carrera este fin de semana, así que bueno, vamos a hablar de una de las mayores competiciones de monoplazas de Estados Unidos. Habéis visto, vamos a hablar de IndyCar. Va a ser, bueno, como ha sido este fin de semana, la 13ª prueba del calendario de este campeonato. Entonces, bueno, se disputó en Toronto, en el circuito de Ontario, en el Motorsports Park de Toronto. Y bueno, para empezar un poco, antes de empezar con el resumen de la carrera, vamos a familiarizar un poco a la gente que quizá no está tan metida con el tema IndyCar y demás, y vamos a explicar un poco sus peculiaridades, su historia, sus diferentes reglas y normas, que bueno, es muy típico de americano, que van al revés del mundo y tienen sus propias reglas. Y hay reglas muy curiosas y reglas que la verdad a mí me han gustado mucho, porque bueno, sí que es verdad que tenía conocimiento de IndyCar, me gusta, pero bueno, normalmente pues sigo quizá las carreras más importantes, las 500 millas, algún circuito callejero así chulo, o algún óvalo así interesante, pero no estoy tan metido como en Fórmula 1, así que bueno, ha sido un aprendizaje, ha sido interesante investigar un poco sobre cómo funciona todo en este campeonato norteamericano y bueno, vamos a hablar un poco de ello y vamos a poner en contexto a todos los aficionados que quizá van un poco más perdidos con el tema IndyCar. Entonces, bueno, la IndyCar tiene una larga historia, se creó hace muchísimos años, pero bueno, fue en 1996 cuando bueno, empezó a haber diferentes discrepancias entre gente que estaba dentro de esa competición, anomenada CART, C-A-R-T. Entonces, bueno, en 1996 algunos de los empresarios que estaban metidos dentro del CART decidieron crear una competición paralela que la llamaron, pues bueno, como se puede decir, un directo de estos de Twitch de la calle grabado con el móvil, IRL, Indianapolis Racing League. Y bueno, poco a poco pues empezaron esas discrepancias porque bueno, en la antigua CART se empezó todo a burguesar un poco, y es algo que no gusta a los norteamericanos, a los aficionados, el sentido de que bueno, cuando un equipo con el mayor presupuesto y más grande siempre está arriba, siempre ganan. Esto no es algo mucho de la tipología norteamericana, les gusta más el todo más casero, menos tecnológico, y el que un equipo que tenga un presupuesto quizá menor o que tenga menos historia pues pueda competir de igual con los equipos con más nombre y más presupuesto, porque bueno, simplemente pues en IndyCar el 85-90% de los componentes son los mismos, y eso es lo que gustaba mucho o que gusta mucho en Norteamérica, pero que se estaba empezando a perder un poco con la antigua CART. Entonces bueno, aparte de eso, en la antigua CART eran bastante puristas, no dejaban que entraran, o era muy difícil que entraran pilotos extranjeros, no se querían separar de los óvalos, era pues el tópico americano de circuito óvalo, velocidad a tope y girar siempre a un mismo lado. No dejaban meter circuitos urbanos, no dejaban meter circuitos ruteros. Entonces bueno, pues empezaron ahí un poco las discrepancias y a perder un poco la esencia de lo que querían los norteamericanos, y bueno, pues poco a poco al final fueron perdiendo dinero, fueron perdiendo interés, la mayoría de equipos, la mayoría de
de pilotos, de aficionados se fueron decantando por la IRL, la recién creada Indianapolis Racing League, y poco a poco pues fue entrando en bancarrota y la antigua CAR quedó obsoleta. Como dato, pues lo que al final empezó a llamarse, o al principio empezó a llamarse IRL, Indianapolis Racing League, al final acabó denominándose con el paso de los años lo que hoy conocemos como IndyCar Series, y se convirtió pues en la categoría de monoplazas o de fórmulas más importante y única en Norteamérica y en Estados Unidos. Entonces, bueno, como dato, para que veamos el alcance que puede llegar a tener esta competición, sí que es verdad que es una de las pruebas, las 500 millas de Indianápolis, pero forma parte de lo que buscan la mayoría de pilotos, que es la triple corona para ser considerado uno de los mejores pilotos del mundo, que es conseguir el Gran Premio de Mónaco, es conseguir las 24 horas de Le Mans y es conseguir las 500 millas de Indianápolis, que como luego hablaremos, bueno, tiene una puntuación distinta, y a pesar de que bueno, es la carrera más importante, es la que menos puntos reparte, y es curioso que pase eso, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con las diferencias. Vamos a hablar de esto. Pues sí, como habéis visto, a diferencia de la Fórmula 1, en la IndyCar hay dos proveedores solo de motores, Chevrolet y Honda, a diferencia de en Fórmula 1 que hay cuatro, Ferrari, Renault, Mercedes y Honda. Entonces, bueno, es una diferencia significativa porque se reducen las posibilidades, y aparte, pues bueno, quieras o no, siempre hay más igualdad porque solo hay dos motores, o uno o otro, no hay cuatro. Entonces, bueno, te aseguras que seguramente los dos motores van a ir en unas condiciones a las que tú te puedes adaptar y a las que tú puedes ir rápido. Otra de las curiosidades de la IndyCar es, bueno, que todos, por la obsesión que tienen de que sea lo máximo igualdad posible, pues podemos ver también que los chasis son los mismos, todos llevan el mismo chasis, un Dallara IR18, los packs de aerodinámica son los mismos para todo el mundo, varían dependiendo del circuito, si es más urbano, si es más rutero, si es más óvalo grande, si es super speedway, si es óvalo pequeño, pero para todos es el mismo. Sí que es verdad que pueden variar hasta 25 partes del coche o 25 piezas del coche, sobre todo en tema suspensión pueden jugar muchísimo, pero en lo demás todos los coches, como hemos dicho antes, el 85-90% son iguales, mismo motor, mismo proveedor, mismo chasis, mismos packs y kits de aerodinámica dependiendo del circuito. Lo único que varía es, en lo poco que puedes tener un poco de incidencia, es en tema suspensión o en tema estrategias de carrera. Entonces, para todos es igual. Hablar un poco también de los... Pues sí, como habéis visto, vamos a hablar también de los neumáticos. Es una historia diferente a la Fórmula 1. Tienen menos gamas, tienen menos compuestos, disponen de menos neumáticos durante el fin de semana. Se dividen en tres neumáticos. El primero es este. Pues sí, el primer neumático que hemos visto es este, el de las bandas negras. Tienen 6 juegos por cada carrera, es el neumático más duro, es el que más aguanta, y en circuitos como por ejemplo el de este fin de semana de Toronto es la mejor elección, porque es un neumático que gracias a su dureza y a su resistencia, pues la verdad que puede llegar a aguantar, pues en el caso de Ontario, que son 90-91 vueltas, pues perfectamente 40 te las aguanta. Y bueno, es el neumático más interesante en la mayoría de circuitos en IndyCar. Luego nos vamos al siguiente. Pues sí, estamos hablando de los neumáticos de banda roja, igual que en este caso con Fórmula 1 llevan el mismo color de banda, es el neumático más blando, es un neumático que, bueno, depende de algún circuito sí que te puede funcionar, pero en el caso de Ontario, como este fin de semana, la degradación era altísima. Si te duraban 10 vueltas era un milagro, y bueno, la verdad que bueno, la estrategia fue la de un compuesto más duro, porque bueno, por temperatura, por bacheado del trazado y demás, era un neumático que se consumía muy rápido, y que, como vimos en carrera luego, hubo bastantes pilotos
a las 2-3 vueltas se lo quitaron de encima porque vieron que era más que nada por cumplir el expediente, hacer el check y decir, vale, los he montado y ahora ya puedo hacer mi carrera. Y luego nos vamos a los neumáticos grises, en este caso tienen 5 juegos por carrera y bueno, aquí es sencillo, es compuesto de lluvia, la diferencia solo hay uno de banda verde intermedios y los de banda azul full lluvia, full wet, entonces bueno, aquí solo hay unos y son los de banda gris. Y ahora nos vamos a otra diferencia, esta. Pues sí, como habéis visto nos vamos a diferentes tipos de circuitos. Sabemos que en Fórmula 1 pues tenemos los circuitos permanentes, tenemos los circuitos urbanos y bueno, pues en IndyCar esto aumenta a 2 tipos de circuitos más. No es que varíe la modalidad de la competición, simplemente que varía pues dónde compites. Entonces bueno, en IndyCar aparte de los permanentes y circuitos urbanos pues tenemos los óvalos pequeños y los óvalos super speedway o denominados también como óvalos grandes. En este caso tenemos los circuitos callejeros, que en este caso encontramos a San Petersburg, Long Beach y Toronto. Circuitos permanentes, pues encontramos a Thermal Club, Alabama, Indianapolis, Detroit, Road America, Mid Ohio, Laguna Seca y Portland. También disponemos de óvalos cortos como Illinois, Iowa o Milwaukee. Por último, pues tenemos o se componen por los óvalos grandes o Super Speedway, que en este caso pues está la mítica Indy 500 y Nashville. Bueno, simplemente recordar y puntualizar que bueno, pues la diferencia es que en los circuitos urbanos y callejeros sí que es verdad que cuentan de algunas rectas bastante largas, pero luego siempre cuentas con un tramo muy virado en el que cambia el sentido de las curvas, derecha o izquierda, y luego pues bueno, en el circuito tema óvalos la configuración es totalmente distinta, se busca más velocidad punta, todo el rato continuamente giras al mismo sentido, sea izquierda o sea derecha. Entonces bueno, esa es la principal diferencia, porque bueno, en circuitos óvalos pues a diferencia que la Fórmula 1, que cada circuito tiene su configuración, aquí también, pero las configuraciones de los circuitos callejeros son mucho más parecidas que las configuraciones de los circuitos óvalos, que son completamente distintas a lo que se pide en un circuito viral. Por último, nos vamos al sistema de puntuación. Pues sí, como habéis visto, el sistema de puntuación es diferente, totalmente diferente a la Fórmula 1 y a otras competiciones. Cada uno tiene sus peculiaridades, pero sí que es verdad que a mí me ha gustado mucho. Creo que es una de las cosas que más me ha sorprendido, porque no sabía que bueno, que se repartían más puntos que en una carrera de Fórmula 1, por ejemplo. Son casi el doble, 50 por 25 en Fórmula 1. Perdón. Pero bueno, a mí me ha gustado porque bueno, es verdad que sí que en verdad es muy parecido. El ganador consigue 50, el segundo 40, el tercero 35, el cuarto 32, y a partir del quinto va restando 2 puntos a cada uno. O sea, el quinto 30, el sexto 28, el séptimo 26, el octavo 24 y así sucesivamente hasta llegar al 25, que del 25 para abajo todos suman 5 puntos. O sea, nadie se va de vacío, así que bueno, me parece una recompensa bastante interesante. Por si has tenido un mal fin de semana o no estás al nivel ese año, pero bueno, al menos te aseguras que no cabes a cero, como a veces alguna vez ha pasado en Fórmula 1 de algún piloto o algún equipo que ha estado toda la temporada sin puntuar. Entonces bueno, pues quieras o no, si hay 20 carreras, pues 20 por 5, pues te llevas 100 puntos al final de temporada si no consigues en ninguna carrera quedar por delante del 25. Así que me parece un sistema bastante interesante, porque bueno, así te ahorras pues que no se quede nadie sin puntuar. Y luego pues también peculiaridades es en el sentido de que bueno, pues se reparten muchos más puntos, aparte de en el global pues el que se lleva la pole consigue un punto, el que lidera cada piloto que lidera una vuelta consigue un punto, el piloto que lidera más vueltas consigue 2 puntos. Entonces bueno, es interesante y está bien, porque siempre tienes
cosas por las que luchar y cosas por las que pelear durante la carrera, aunque estés pues en tierra de nadie o estés lejos. Entonces, bueno, es interesante. Sí que es verdad que, por ejemplo, es raro, ¿no? Pero la carrera que compone la Triple Corona, que es las 500 millas de Indianápolis, que es la más famosa, la que más prestigio te da al ganarla, aparte de la curiosidad que tiene, que brindan con leche, no brindan con alcohol, bueno, pues es la carrera o el gran premio que menos puntos reparte. Reparte un punto por la pole y luego del primero al 12, 12 para el primero, 1 para el 12 y así sucesivamente va restando, 11 el segundo, 10 el tercero, 9 el cuarto y así va bajando, y es pues curiosamente la carrera más importante de la Triple Corona también, y resulta que es la carrera que menos puntos da. Pero para que veáis pues cómo son estos americanos, ¿no? Que bueno, no importa, porque puedes pensar, bueno, la carrera más importante pues es la que reparte más puntos, y en este caso no es así, es la que te da más prestigio, pero es la que menos botín puedes conseguir, porque el máximo son 13 puntos. Y después de habernos introducido un poco en el mundo de la IndyCar y haber explicado un poco sus características, ahora nos vamos al Gran Premio de Ontario de este fin de semana. Pues sí, como habéis visto, el Gran Premio de Ontario de este fin de semana, vamos a hablar un poco de él. Ha sido un fin de semana de extremos. El primer protagonista ha sido este. Pues sí, como habéis visto todos, el mexicano de Monterrey, Pato O'Ward. Bueno, el sábado no tuvo un gran día, se fue para el box o para el hotel preguntándose cómo es que no podía tener el ritmo de los que estaban delante, y se fue bastante frustrado. Y luego el siguiente protagonista fue este, nuestro querido Alex Palou, que bueno, al contrario que Pato O'Ward, fue rápido en competición, en entrenamientos, en quali, y bueno, consiguió una P2 por detrás de Herta, que bueno, todos pensábamos que también eran dos grandes favoritos porque eran un circuito muy favorable tanto para ellos como pilotos como para sus equipos. Y bueno, se fueron contentos, por eso decimos fin de semana de extremos, y ahora veremos por qué, porque luego el domingo todo giró al revés. Palou partía como otro intento para poder igualar pues las 10 victorias de Al Unser y de J. Foyt en el 64 y en el 70, entonces bueno, era una oportunidad más para sumar otra más e intentar igualarlo y poderse poner con 8 victorias, que lo hubiera acercado un poco más a las 10. Pero bueno, no fue su fin de semana, al contrario, como hemos dicho, que Pato O'Ward, que al final el domingo encontró la respuesta. Casualidad o no, apareció por allí Zak Brown, uno de los ejecutivos, el director ejecutivo, uno de los más importantes de McLaren Racing, y bueno, el mexicano al final, pues casualidad o no, por la presencia de Zak Brown, hizo la estrategia perfecta, le salió todo bien, se pudo quitar los blandos pronto porque no tenía rendimiento con ellos, y se vio el sábado que no cogieron ritmo, y bueno, y al final pues banderas amarillas, y en los momentos clave encontró ritmo y encontró velocidad, y al final pues pudo llevarse esta victoria, que bueno, pues es su segunda victoria esta temporada, después de la victoria en una de las dos mangas en Iowa. En la segunda estuvo a punto también de ganar, pero al final por problemas no pudo, y 7 días después pues se pudo resarcir de este palo que fue en la segunda manga de Iowa, y poder ganar en el Gran Premio de Toronto Motorsport Park. Pero bueno, como hemos dicho, con el neumático blando no encontraban ritmo, los destrozaban al igual que todos los equipos, pero muchísimo más rápido. Entonces bueno, obtuvo un rendimiento muy bueno porque encontró ritmo con el neumático duro, que era el neumático que mejor le estuvo funcionando durante todo el fin de semana, y al final pues tenía ritmo, la estrategia fue perfecta, y pues bueno, aprovechó, como hemos dicho, para quitarse los blandos lo más pronto posible, y luego pues la sucesión de banderas amarillas pues le puso en una buena situación, y entró en los momentos clave, y eso le catapultó para estar delante y bueno, y como sabemos, al final ganar la carrera de Toronto. Al final pues todo lo contrario en otra parte de la parrilla. Alex Palou se la jugó con la estrategia, intentó copiar la estrategia
de su compañero Scott Dixon de ir a 2 paradas, pero bueno, como hemos dicho, entre lo que favoreció a unos perjudicó a otros, entonces bueno, la sucesión de banderas amarillas, el hacer un segundo stint con neumáticos blandos que no le llevó a nada y le llevó para perder mucho tiempo, colocarse en medio del pelotón, que eso acentuó más las luchas, las peleas en medio de la parrilla, lo que conllevó más desgaste de neumáticos, destrozarlos mucho más pronto, perder muchísimo tiempo en batallas que dentro de lo que cabe sí que te llevan a algo porque consigues ganar posiciones, pero claro, no son batallas en las que él tendría que estar metido en media tabla del 15 al 10, sino pues metido un poco más arriba, pero bueno, al final pues todo esto le conllevó a estar P15 y bueno, consiguió remontar un poco, meterse en P12, pero le fue muy complicado poder avanzar. Así que al final, pues bueno, como hablamos la semana pasada, su título tendrá que esperar. Tampoco podrá ser la semana que viene la mítica carrera de Laguna Seca, así que bueno, vamos a esperar. Ahora mismo es primero, le saca 99 puntos a Pato Ward. Quedan 4 carreras, se reparten 54 puntos. No está tan cerca, aún le queda un poco, pero bueno, todo pinta que bueno, tiene opciones. Lo que, bueno, como dijimos, semana pasada decíamos que bueno, que era un circuito favorable, que era un circuito que al ser urbano pues se le daba bien y que McLaren o Ganassi Team estaba cerca de poder estar ahí, pero bueno, al final la realidad ha sido distinta y bueno, lo que vemos es que no todo lo que se dice al final pasa y bueno, tendremos que esperar 1 o 2 semanas más para poder ver si Palou puede revalidar su 4º título de IndyCar y seguir haciendo historia. Así que bueno, nos vamos a esperar una semanita y la semana que viene, el día 27, vuelve la acción en la IndyCar, vuelve en Laguna Seca, circuito mítico, así que bueno, nos vamos a esperar una semanita y ya nos estamos empezando a enganchar un poco también a la Indy. Bueno, como hemos dicho, Pato Ward fue uno de los que al principio con varios pilotos pues se quitaron el lastre de que era el neumático blando con una degradación altísima y bueno, esto sumado al accidente que tuvo Scott McCaulin provocó bandera amarilla y bueno, todo eso sumado a otra bandera amarilla, en este caso de Alexander Rossi, perdón, pues provocó que otra vez saliera el safety, que en este caso el pace car que le llaman en la IndyCar, en la vuelta 29 y bueno, colocó a Pato en primera posición, luego poco a poco fue perdiendo alguna posición porque bueno, el neumático fue perdiendo calidad con el paso de las vueltas, pero al final pues bueno, consiguió en el segundo stint volver a ponerse segundo detrás de Vicky y bueno, Vicky iba a 2 paradas, Vicky paró en la 57, Pato se esperó una más, paró en la 58, le salió bien, salió por delante de Vicky y ya a partir de entonces pues como el que dice fue un poco coser y cantar, tirar, gestionar un poco neumáticos, suspensión por la dureza del trazado, del bacheado, con altas temperaturas que favorecía mucho a degradación e incluso a poder cometer errores y bueno, estuvo muy constante, muy martillo y estuvo la verdad que muy bien y al final pues bueno, se llevó la victoria que como hemos dicho fue su segunda victoria, aunque empañó un poquito porque al final a falta de 3 vueltas Siegel y Rosenbeest, perdón, bueno, tuvieron un toque y acabó a 3 vueltas del final con bandera amarilla, ya no se quitó la bandera amarilla, entonces bueno, cruzaron la meta bajo bandera amarilla, pero bueno, te empaña quizá el entrar y el entrar ahí con la velocidad y el final de carrera, entras detrás de un coche de seguridad o de un pace car, pero bueno, creo que eso no te quita a nadie, yo creo que nadie va a recordar de aquí o la temporada que viene, ya no hablar de muchos años, si ganó o no ganó en safety car o en pace car, simplemente ganó en Toronto, Pato Ward se lo mereció, fue mejor, hizo una estrategia perfecta y obtuvo el ritmo y la constancia para poder estar arriba durante las 90-91 vueltas que tenía el Gran Premio de Ontario de Toronto Motorsports. Vale. Y bueno, ya para acabar, pues vamos a repasar un poco cómo quedó todo al final. Lo vais a ver en esta foto.
como hemos visto ahora la clasificación general, al final pues la victoria, como todos sabemos, fue para el mexicano Pato O'Ward, el segundo fue para BK y el tercero para Kevin Simpson, que bueno, fue su primer podio en IndyCar. También recordar que para BK pues fue su mejor clasificación o su mejor posición en esta temporada. Luego en P4 el favorito Erta, que junto con Palou, con lo favorable que les era el circuito de Elias Escudería, pues al final hizo P4, no cumplió con las expectativas y bueno, al final Andretti Global quedaron en P5 y P6. Como anécdota, Kirkwood buscaba su tercera victoria consecutiva en un circuito urbano, en un circuito callejero, pero bueno, después de estar un poco como Palou metido en luchas, en este caso no por estrategia o por errores, sino por un toque con Armstrong, pues le dejó en el pelotón y perdiendo mucho tiempo, y al final le privó de poder luchar por la victoria. Y completaron el top 10 Graham Rahal, Callum Ilott, un antiguo piloto de Fórmula 2 y bastante conocido por todos nosotros, David Malukas y Scott Dixon, compañero de Palou, que en este caso pues quedó en top 10 mientras Palou quedaba en P12. Así que bueno, vamos a dejar un poco la IndyCar. La verdad que ha sido todo muy interesante. Yo he aprendido muchísimo, espero que vosotros también, y que haya podido crear un poco el gusanillo de esta competición y que podamos seguir hablando de ella porque atrae aficionados. Y nada, pues nos vamos a emplazar al día 27 en el Gran Premio de Monterrey de Laguna Seca, circuito mítico. Entonces bueno, nos emplazamos a estar aquí 7 días para saber el próximo desenlace de la próxima carrera de IndyCar. And try be wide open through the next two complex of corners through turn 2 here. The iconic moment on the warm-up lap. Oh my goodness. Presses forward. And there he does it on the outside. How about that? In that, these guys, Callum Ilott, and one of the guys to always keep your eyes on a short course oval, Christian. Rita's VK down in turn 3. And this is what needs to happen because those guys were running around in the 102s, but Dixon and Herta behind them with a racing with on strategy down in the mid 101s. Award coming from way back, Kevin. Vamos a acabar ya este vídeo. Bueno, ha sido un vídeo intenso. Hemos estado hablando y aprendiendo cosas de categorías nuevas. Entonces, bueno, vamos a despedirnos ya por hoy, y teníamos ganas ya de grabar. Y nada, vamos a contar las horas para el Gran Premio de Bélgica, que ya queda poco. Y como siempre, deciros que muchas gracias por ver nuestros vídeos, muchas gracias por apoyarnos, y recordar darle like, suscribiros y seguirnos. Zona DRS Deporteo, siempre con 3. Que vaya bien, amigos.